A ver, pensemos un momento en esto. ¿Cómo es posible que una idea súper compleja, de esas que nacen en la mente de una persona experta, acabe convertida en algo que se puede enseñar y aprender en un aula? Parece que sin magia, ¿verdad? Pues es un viaje fascinante, lleno de transformaciones, y es precisamente ese recorrido el que vamos a explorar juntos hoy. Esta es, digamos, la pregunta del millón, que va a guiar todo nuestro análisis. Porque, ojo, no se trata de un simple volcado de información, como si fuera un USB. Es un proceso muchísimo más elaborado, intencionado, casi un trabajo de artesanía, que moldea el saber para que se pueda enseñar de verdad. Y para que nadie se pierda en este viaje, aquí tenemos la hoja de ruta. Primero, veremos por qué el saber de los expertos y el del aula son dos cosas distintas. Después, nos meteremos de lleno en esa gran transformación que los conecta. Luego, exploraremos el papel clave de quien enseña, veremos qué es lo que realmente enciende la mecha del aprendizaje y, para terminar, analizaremos las reglas del juego del aula. ¿Listos? Pues vamos allá. Venga, empezamos por el principio. Lo primerísimo que hay que entender es que el conocimiento que maneja un científico en su laboratorio o un historiador entre archivos no tiene nada que ver, pero nada que ver, con el que nos encontramos en un libro de texto. Son, de verdad, dos universos paralelos. Por un lado está lo que se llama el saber sabio. Imaginemos que es como una selva inmensa, un ecosistema brutalmente denso, lleno de conexiones, de caminos que no llevan a ninguna parte, de dudas. Es el conocimiento en estado salvaje, por así decirlo. Y por otro lado tenemos el saber que se necesita en clase, que tiene que ser más bien como un sendero bien marcado dentro de esa selva. Un camino claro, con sus etapas, diseñado para que cualquiera pueda recorrerlo sin perderse. El gran reto, claro, es cómo se construye ese sendero. Y aquí, justo aquí, es donde aparece el concepto que es el corazón de todo esto, el puente que nos permite cruzar de un mundo al otro. Esto es lo que se conoce como transposición didáctica. En el fondo, es un trabajo de traducción y de adaptación. Pero, cuidado, no se trata de simplificarlo hasta que pierda la gracia. No es eso. Es más bien una reconstrucción del conocimiento para que conserve toda su esencia, todo su poder, pero que a la vez se vuelva accesible, manejable para alguien que está aprendiendo. Es un proceso de diseño totalmente intencionado. Lo bueno de esta diapositiva es que nos lo deja clarísimo en 3 pasos. Primero, el saber sabio, el original. Luego, el saber a enseñar, que ya está adaptado, es lo que encontramos en el currículum, en los manuales. Y finalmente, el saber enseñado, que es lo que el docente lleva al aula. Pensemos, por ejemplo, en la fotosíntesis. El saber sabio serían papers de bioquímica supercomplejos. El saber a enseñar es el típico diagrama del libro de texto. Y el saber enseñado es cuando la profe usa la metáfora de que la hoja es una pequeña fábrica de comida para que todo el mundo lo pille. Cada paso es una transformación clave. Claro, todo esto no pasa por arte de magia. Quien está en el aula no es un simple altavoz que repite lo que pone en el libro. Su papel es más parecido al de un arquitecto, alguien que diseña esa experiencia de aprendizaje. Y como en la arquitectura, hay diferentes estilos, diferentes maneras de hacerlo. El teórico Roland Charnet nos habla de 3 grandes modelos. El normativo es el clásico. El saber se entrega como un paquete cerrado y listo para consumir. Luego está el incitativo, donde se intenta picar la curiosidad del estudiante para que sea él quien busque. Pero el modelo apropiativo es el que mejor encaja con esta idea de que aprender es construir. Aquí el docente no da respuestas, sino que plantea situaciones, problemas y organiza el cotarro para que los alumnos investiguen, prueben, debatan y así construyan su propio conocimiento. Y que nadie piense que esto es solo filosofía. Todo esto aterriza en algo muy concreto, la programación didáctica. Esto que vemos aquí es, básicamente, el plano del arquitecto. Aquí es donde se decide todo, qué objetivos tenemos, qué vamos a aprender y en qué orden, y a partir de ahí, el cómo, qué actividades, qué materiales, cuánto tiempo, cómo se va a evaluar. Es aquí donde la transposición deja de ser una idea y se convierte en un plan de acción real. Vale, entonces, si el objetivo es que el estudiante construya su conocimiento, ¿cuál es el motor que pone en marcha esa construcción? Pues la respuesta es bastante directa. El problema. Pero no un ejercicio cualquiera, no. Un problema de verdad. Esta frase de Bachelard es que es la clave de todo. El conocimiento no aparece de la nada. Nace para dar respuesta a una pregunta, para superar un obstáculo. Si no hay una pregunta que nos pique, que nos mueva, el conocimiento es solo un dato, una información muerta que se olvida a los 2 días. Por eso es fundamental saber diferenciar un ejercicio de un problema. Un ejercicio es seguir una receta al pie de la letra. Un problema de verdad es cuando te dan unos cuantos ingredientes y te dicen haz algo rico. Ahí tienes que pensar, tienes que probar, equivocarte, crear tu propia estrategia. Es un obstáculo real que te obliga a usar lo que sabes y a inventar algo nuevo para superarlo.
Miremos este ejemplo, un clásico de libro de mates. Esto, con todas las letras, es un ejercicio. Te va llevando de la manita, te da todos los datos mascaditos y te dice exactamente los pasos que tienes que dar. No hay que pensar mucho, solo aplicar fórmulas, no hay desafío. Pero, ¿y si lo cambiamos un poco? Fíjate, con solo quitar las preguntas intermedias, los pasitos, lo convertimos en un problema de verdad. La pregunta ahora es simplemente ¿cuánto tarda en llenarse el tanque? Y de repente la persona que está aprendiendo tiene que pararse a pensar. A ver, ¿qué necesito saber para esto? ¿De dónde saco los datos? ¿Qué estrategia sigo? Pasa de ser un ejercicio a ser, una pequeña investigación. Aquí se ve la diferencia de una forma clarísima, ¿a que sí? Y ya para ir cerrando el círculo. Hay que entender que todo este viaje del conocimiento no sucede en el aire. Ocurre dentro de un ecosistema muy particular, con sus propias reglas, que muchas veces no están escritas en ningún sitio, pero que todo el mundo sigue. El pensador Guy Brusau le puso un nombre a esto, el contrato didáctico. Es, como dice aquí, ese conjunto de expectativas que tiene el estudiante sobre el profesor y viceversa. Es como un pacto no firmado que dice qué se espera de cada uno, qué vale y qué no vale, y qué significa saber o aprender dentro de esa clase en concreto. El problema es que este contrato a veces genera ideas que nos limitan. Por ejemplo, la costumbre lleva a pensar que todos los datos de un problema hay que usarlos sí o sí, o que todos los problemas tienen una única solución correcta. Y claro, estas expectativas son un lastre cuando se enfrentan a problemas más abiertos, más parecidos a la vida real, donde a veces sobran datos, a veces faltan, y casi nunca hay una sola manera de hacer las cosas. Y con esto llegamos al final del viaje. El objetivo de todo este proceso, de la transposición, del diseño de problemas, no es que el estudiante se limite a memorizar el saber enseñado. La meta es que use todo eso como materia prima para construir su propio saber aprendido, un conocimiento que tiene sentido para él, que está conectado con otras cosas y que en definitiva es suyo, de verdad. Y os dejo con una última reflexión, para darle una vuelta, porque esto de la transposición didáctica va mucho más allá del colegio. Lo vemos todos los días, desde una receta de cocina, que no es más que la transposición del saber de un chef, hasta un documental que nos explica la física cuántica con metáforas. El proceso está por todas partes, así que la pregunta queda en el aire. ¿En qué otros momentos de nuestro día a día nos hemos encontrado con este viaje del conocimiento? Ahí lo dejo.